El doctor Augusto Tandazo está en línea. Luego ya saben que tenemos las informaciones que anunciamos, como por ejemplo los nuevos allanamientos, la reunión del COE Nacional que será a las 8:30 de la mañana, los 63 casos de corrupción que está investigando la Fiscalía, el señor Salcedo que según la información que tenemos hacía oficina en el Teodoro Maldonado, etcétera, y el inicio del juicio del proceso de remoción del prefecto Carlos Luis Morales. Doctor Tandazo, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Primero confirmemos si estamos en orden con audio y video. Doctor, buenos días. Buenos días, yo lo oigo perfectamente a usted, Jimmy. Perfectamente, lo veo y lo oigo también, doctor Tandazo. Me gustaría su primera impresión sobre lo que se viene denunciando en los últimos días y ha sido motivo de numerosos allanamientos. Según estimaciones ya se han hecho más de 580 allanamientos y se supone que se va a develar la organización de una suerte de gran empresa delictiva que tenía como punto más sensible los hospitales públicos del país. Solo en el IE son como 102 hospitales. ¿Qué tiene que comentarnos al respecto, doctor? A ver, asistimos a algo que casi es una constante en la política nacional. Las tronchas. Pero las tronchas son de diferentes formas. La troncha no siempre es de la misma manera. Una troncha es, por ejemplo, cuando a una persona en particular, a un representante de un partido político, a un asambleísta, le entregan un botín y le dicen, ve, mira, te voy a dar la contratación de hospital de Manabí. Entonces es tu troncha. O tienes que hacerlo de aquí o de más acá, porque, Jimmy, nadie puede entrar a una institución así nomás desde la calle y decir, sabe que quiero que a mí me entreguen la contratación de tales y tales obras o de tales o cuales compras. No puede. Tiene que tener un visto bueno en la escala jerárquica, que va hacia arriba. Que alguien diga, ve, con una llamadita cifrada, atiende a fulano en lo que te va a pedir. Entonces, ese tipo de tronchas es un festín impúdico que se ha dado con los recursos del Estado y que lo vemos ahora, en donde vemos que la corrupción lo único que refleja es una verdad tapada, que es la entrega de determinadas instituciones del Estado como tronchas políticas en base a acuerdos deshonestos, votos en la Asamblea Nacional, silencio para no cuestionar determinadas cosas, evitar juicios políticos y etc. cosas. Pero también hay otro tipo de troncha, que es disfrazada. Por ejemplo, lo vemos al prefecto Morales haciendo travesuras con el tema de la compra de insumos y otras cosas más, como el tema de que dejó sin efecto el contrato del dragado del río Guayas con la Armada. ¿Para qué? Para poder abrir un nuevo contrato y ahí sí ver qué es lo que cae de ese nuevo contrato. Pero, por ejemplo, aquí tiene esto, por ejemplo. A la banca también se le pediría que aporte para enfrentar la crisis. No sé si ahí se ve. ¿Sí? Y entonces viene la pregunta. A la gente de la banca no le dieron un cupo para que venda medicamentos a sobreprecio, pero no le toparon. Igual, o sea, son deshonestidades, porque quieren que solo el pueblo sea el que asuma el costo, no de la crisis, de la pandemia, sino el costo de la crisis de la economía causada por este gobierno. Porque son tan cínicos que en el estado de excepción, en el último que acaban de dictar, que además tiene una cantidad de defectos, en el último estado de excepción se hace constar la crisis derivada de la pandemia, la crisis económica derivada de la pandemia. ¿Qué pasó? Pues no somos tan giles, pues, Jimmy. La crisis no es de la pandemia, la crisis es del modelo que manejó 3 años el gobierno de Moreno, pues. No es un tema de que se produjo de la noche a la mañana. Antes de la pandemia, el 61% de la fuerza laboral ecuatoriana estaba en la informalidad o en el subempleo. Y no teníamos ni para pagar los sueldos de diciembre. Entonces no es que la pandemia lo que hizo es desnudar parte de la monumental crisis que la ha venido gestando el país. Insolvencia fiscal, paralización de la inversión pública total, abandono de los proyectos públicos. Doctor, pero bueno, sí tiene gran parte de peso la pandemia, el desempleo, etcétera, que según fuentes oficiales es de 180,000 personas, según el Seguro Social, que tiene hoy día 400,000 aportantes menos, son 400,000. El hecho de que haya un bache fiscal terrible
proyectado de más de 12.000, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto de esto sí se lo debemos realmente a la pandemia? No, es un peso mínimo, es el proyecto de gobierno, es el manejo del gobierno. Mire, por ejemplo, las desafiliaciones que produce, este país está al revés de la razón, Jimmy, la carreta delante de los caballos. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con la ley de apoyo humanitario porque es el caput del Seguro Social, o sea, es el golpe definitivo al Seguro Social. Pero independientemente de eso, ni siquiera esperó que se dicte la ley, que la Asamblea se pronuncie para él expedir la ley, sino que antes ya dictó un decreto ejecutivo que jurídicamente tiene un valor absolutamente inferior a la Constitución y a las leyes, con el cual ya facilitó el que la gente la voten a la calle. Y con este decreto, la señora Verónica Artola lo declara el 7 de junio, hay 250.000 personas desafiliadas del seguro, pero no es que se desafiliaron, las desafiliaron, y eso es un impacto en el presupuesto mensual del seguro de 70 millones de dólares mensuales, más lo que se viene con la pandemia, con la ley de apoyo humanitario, mal llamada de apoyo humanitario. ¿Qué es lo que se viene? Jornada reducida, más reducción del sueldo salario y más reducción del aporte al seguro, porque eso es lo que contempla el artículo 20 de la ley de apoyo humanitario, que no lo topó anoche en la madrugada la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuánto vendrá? Calcule usted cuánto vendrá, póngale una media del 25%, porque puede usted reducir la jornada hasta el 50%. Ya. Póngale una media del 25%. Son 100 millones de dólares menos al seguro cada mes. Más son 170 millones sumado a lo anterior. Reduciéndole el 40% al seguro social. ¿Será que va a poder subsistir el seguro cuando de la plata de los aportes toma para pagar pensionistas, jubilados y dar una prestación de salud eficiente? Pero aparte de eso... Lo cual significa, doctor, que probablemente se afecte, por ejemplo, servicios como el de salud o como la jubilación. Los pagos de la jubilación, digo. A ver, hay una permanente malversación del seguro, permanente. ¿Por qué? Porque los fondos previsionales para pagar a los pensionistas y jubilados no existen. El seguro tiene 7.845 millones de dólares en bonos, que no le sirven para un diablo. Entonces, le debe el Estado, de lo que es compensaciones, le debe el Estado al Seguro Social, le debe 837 millones de dólares, que no le ha pagado. Entonces, más este golpe terrible, pero hay otro golpe. El ministro del Trabajo dictó el acuerdo 124 del 11 de junio, con el cual deja expedito el camino. O sea, es cuando usted levanta algo como para que ya transiten los carros. Expedito el camino para que supriman puestos públicos, basados en una razón económica, que haya limitaciones presupuestarias. Pero es que es obvio, tenemos un ministro de Finanzas desalmado, que aplica la política del Fondo Monetario Internacional y que lo único que quiere es reducir el tamaño del Estado, con lo cual están de acuerdo las grandes fuerzas de la derecha. Yo por eso es que cuando a usted le escucho esa encuesta que no sé de dónde vino, esa encuesta es mentirosa. La fuente es Click, yo siempre digo cuál es la fuente. Puede ser la fuente del cielo, pero es mentirosa. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un rechazo, en el mejor de los casos, tiene una aprobación del 14%, pero en ese 14%, dentro de ese 14%, están todos los que han estado coaligados los 3 años. Entonces, ellos han estado, mire lo que dijo Nebot con el tema de cuando se aprobó la primera vez la ley de apoyo humanitario con los 74 votos. La ley tiene algo de positivo, porque merma el tamaño del Estado. ¿Qué es mermar el tamaño del Estado? Lanzar a la desocupación a la gente. ¿Y qué es lo que dijo Lasso cuando impidió el juicio político a María Paula Romo? Que no quería juegos pirotécnicos, le dijo a Roberto Gómez Alcíbar, porque el país necesita estabilidad para generar empleo. ¿Cuál generar empleo si le dio los votos para la ley de apoyo humanitario? Entonces, todos estos partidos, más los satélites chiquitos, han estado con el gobierno creando precarización laboral y lo más grave, violando expresas normas de la Constitución. Esta ley de apoyo humanitario, si hubiera una Corte Constitucional, prueba que no la hay, esta ley se cae en 24 horas. Doctor Tandazo, el diagnóstico, cada actor político, y en este caso suyo como constitucionalista,
Y me parece que está comenzando a navegar en los embravecidos mares de la política, que no está mal, por supuesto. Nos dan diagnósticos, pero nos gustaría escuchar, por ejemplo, de usted, ¿cuál es su planteamiento para salir de la crisis con este diagnóstico de un país que está en serios problemas económicos, con el seguro social comprometido, con un déficit de entre 12 y 15 mil millones, con 9.000 y pico de funcionarios públicos, de empleados públicos que van a salir ya en los próximos días, con 400.000 personas desafiliadas, que quiere decir 400.000 personas sin trabajo? Bueno, en este panorama, ¿cómo hace usted cuál es la fórmula para salir de este hueco? A ver, dos cosas importantes. La primera, se va agravando la situación mientras la cabra sigue en la cristalería, se siguen rompiendo los cristales. Entonces cada vez será más difícil recuperar cristales buenos. Entonces, por ejemplo, se vende 50 millones en preventa petrolera, comprometiendo el petróleo hasta el 2025. Terrible. Y todas las medidas son de corte del Fondo Monetario Internacional, de corte neoliberal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Que incluso nos abre una ancha vía. El mundo. Mire usted, el grupo de los 20, que es donde están los principales países del mundo, están representadas las regiones con los principales países del mundo y están los principales acreedores del mundo allí. Nos dice que hay que ir a una suspensión de la deuda. El secretario general de la ONU tiene dos pronunciamientos que son hermosos. En ambos nos dice que América Latina está entrando en crisis y que hay que atender el pedido del grupo de los 20. Y hay una resolución, un pronunciamiento de la Secretaría de la ONU sobre el tema justamente de que hay que entrar rápidamente a tratar el tema de la deuda. Habla de esto el Banco Mundial, incluso increíblemente. Habla el Papa, habla todo el mundo. Y al ministro de Finanzas no se le destapan las orejas porque él no escucha nada de esto. Y lo único que sabe es pagar, pagar y más pagar. Imagínese usted que a Goldman Sachs le pagó $1.000 millones hace un mes más o menos, de una deuda que vencía el 2022. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que usted me preguntó. Plantearle de entrada, pero así sin ponerse colorados, de entrada y firmes, a los tenedores de bonos y al tema de todos los deudores, porque son varios tipos de deudores los que tenemos. Plantearles, no voy a pagar 3 años. Lo que hizo Argentina. Y tuvieron que sentarse a negociar, porque, Jimmy, cuando un país o un grupo de países dice no pago, el que quiebra es el acreedor. Cuando tenemos políticas concertadas, el que se pone en pindingas es el acreedor. Entonces, cuando usted le dice a los bonistas que tienen el 46% de la deuda pública externa, a los organismos multilaterales que tienen el 30% y a los gobiernos el 15% de la deuda externa, le dice, no voy a pagar, porque necesito respiro. Quieren que este fulano pague. No puedo salirme a trotar la vuelta a la manzana mientras estoy en terapia intensiva. No puedo. Tengo que renegociar las entregas de los contratos de PetroChina, PetroTailandia y Unipec. Porque no puede ser que el 98% del saldo exportable esté comprometido y bajo precios que no se justifican. Entonces tengo que decirles, señores, vamos a hacer una forma de entregar mucho más diferida, pero yo necesito oxígeno, necesito reducir el IVA. Primero, no pagar deuda. Segundo, reducir el IVA. ¿Cuántos puntos el IVA? 2 puntos por lo menos reducir el IVA, pero no incrementarlo, pues, porque es una política del Fondo Monetario. Necesito hacer que la banca se comprometa, ya ha ganado demasiado, se comprometa con el país. Solo el año anterior ganaron 960 millones de dólares. Se comprometa con el país, no solo que salga el presidente y diga, le he dicho al Banco del Pacífico que preste al 5% y a 36 meses. ¿Y qué le dice a la banca privada? Han tocado las tasas de interés que fija la Junta de Regulación Bancaria. No han topado. Entonces tenemos que comprometernos desde arriba también, no solamente desde abajo, para tratar de encontrar una solución, pero una solución que tiene que ser drástica. Pero para eso hay que cambiar posiblemente perdón, o de gobierno, o por lo menos de ministro de Finanzas. Son tan cínicos que tienen gente que les ha ido a ofrecer el oro y el moro a los tenedores. No se preocupen que les voy a pagar en agosto los 811 millones de dólares de los intereses, cuando todo el mundo está tirándose para atrás en lo que es pago de capital e intereses. Doctor, entonces, ¿y cómo va a ser?
¿cómo haría para que regrese al Ecuador parte por lo menos de esos 20 y pico de mil millones de dólares que están afuera? Creando incentivos, hablando. Yo creo que uno sí se sienta a hablar, pero hablando, no alcahueteando, que es otra cosa, sino hablando y diciendo, señores, ¿ustedes tienen la camiseta del Ecuador puesta o no la tienen? Por ejemplo, este país necesitamos sacarlo adelante con un empresariado nacionalista que se comprometa con el Ecuador, que no especule con la economía del país. Y entonces que traigan. Y para eso hay que hablar, hay que sentarse a hablar, pero no pues hay que a contar cachos o hacer chistes con la banca, como cuando se reunió Moreno con el banco, con la banca hace algún tiempo, cuando les dijo una cantidad de cosas allí, y les dijo que él odiaba a los que habían votado por él. Hay que sentarse y decirles, señores, este país ya no aguanta. Porque yo digo una frase, Jimmy, si el 50% de la gente no come, el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces, si no entendemos el que tiene más, que tiene que no, le voy a poner este ejemplo, la rodilla del policía en el cuello de Floyd. Si no vemos que se va a morir el paciente y que le levante la rodilla, Floyd se demoró 8 minutos 46 segundos en morir. Al Ecuador lo van a entregar cadáver el 24 de mayo del 2021. Por eso es que yo estoy en desacuerdo con muchos de los dirigentes y líderes políticos que le dicen la recuperación de la patria es en el 2021. ¿Qué va a recuperar usted en el 2021? Nada. Le van a dar una tarea cuesta arriba al próximo presidente y va a tener un montón de gente que se ha quedado tranquila en las casas y le van a decir, señor presidente, devuélvame el puesto que me quitaron hace un año o hace 11 meses. O el pueblo reclama sus derechos o aguántese. Aguántese porque es el país que tenemos. De tal manera de que usted decía, está caminando usted por este camino escabroso de la política. Yo, por mi conocimiento, que no es de ahora, salí del hueco ya para hacer un poco más de peso en la parte política, en el concepto político, porque estoy cansado que le tomen del pelo al Ecuador. Cansado. Le toman del pelo Raimundo, y no solo él, sino todo el mundo. Entonces ya es hora de que pongamos orden en el Ecuador. Que no violemos la Constitución, que no hagamos lo que nos dé la gana con las leyes, que no seamos sapos, que no capturemos los órganos de control con el famoso tema del 7 veces sí, y lo mismo las cortes. Entonces necesitamos un país que juegue limpio, fair play. Doctor, ¿usted es partidario de una asamblea constituyente? Y si lo fuera, ¿para qué? Para muchísimas cosas, porque la Constitución tiene una cantidad de cosas. Primero, que son absolutamente inaplicables, inviables. Otra, tiene mitos por todo lado. Mitos, ¿no? Y tiene bypasses. Le voy a poner un ejemplo de un bypass descomunal. Le dice la Constitución, por ejemplo, le dice, no se podrá suscribir tratados en los que se ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional para resolver controversias con contratos con el Estado. Ya. Entonces usted dice, bien redactado, pésimo redactado, porque es un bypass. Usted no suscribe un tratado, pero igual va a un arbitraje con unas reglas que están en el internet colgadas. Como decir que usted hace un partido y se pone de acuerdo en el partido de fútbol y dice, ¿y bajo qué reglas jugamos? Con las de la FIFA. ¿Es un arbitraje de la FIFA? No. No entra, usted no es parte de la FIFA, pero va a aplicar las reglas de la FIFA. Entonces aplican las reglas de un citral y vamos al arbitraje. Estos últimos 13 años hemos ido al arbitraje. ¿Qué debía decir la Constitución? No es que no se podrá suscribir tratados, sino no se podrá ceder jurisdicción a arbitraje internacional en asuntos de controversias, directo. Entonces tienen bypasses las leyes, la Constitución, que hay que irlos resolviendo. Si el tema meritaría, desde luego una asamblea constituyente, pero ¿sabe qué? Pero una asamblea constituyente debidamente monitoreada. ¿Qué quiere decir? Estando al tanto, para que no salga cuando nos entregaron la Constitución del 2008. Y no lo digo en mal, créame que no tengo ninguna carga negativa en ello. El presidente tomó y declaró, y alguien lo puede ver en las redes sociales para que vea que no miento. Dijo, la Constitución contiene barbaridades. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿No tenías mayoría en la Asamblea? ¿Y no tenías gente que te controle cómo sale el texto? La Constitución contiene barbaridades. Entonces, tenemos que ser más responsables. Dejar un poco la tarima, dejar la demagogia, dejar el populismo
y enfrentarse a un desarrollo armónico del país, donde no estemos pensando solamente en los grandes centros de desarrollo urbano, sino en todo el Ecuador. Pero más rearmarlo al Ecuador. No solo es importante el monitoreo en el caso que nos ocupa de la Asamblea Constituyente, sino elegir mejor también, ¿no? Pero claro, pues Jimmy, claro, y nos da el ejemplo. A los futuros asambleístas constituyentes en el evento en que se diera lo que usted dice. Mire, cuando eligen, por ejemplo, que tienen todo el derecho, yo no les niego el derecho, y alguien me va a salir a decir que yo estoy discriminando, pero de pronto ven que el Team Delgado ha hecho no sé cuántos goles, entonces dicen, este es el candidato. El señor no podía ni pronunciarse en la Asamblea Nacional. Tenemos ahí un prefecto que tapaba en el arco de Emelec, porque ahí terminó para mala leche de él. ¿Y qué hizo pues con el Consejo Provincial? Entonces tenemos que aprender a ver y después no reclamarle. Por eso es que Winston Churchill alguna vez dijo, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Queremos cambiar, tenemos que aprender lo que dicen los árabes, aprender a enamorarse con los ojos abiertos. Por eso es que están desesperados por prorrogar las elecciones lo más que puedan, para recuperarse, porque necesitan la tarima, Jimmy. ¿Usted cree, doctor, que es factible mover? No, es imposible mover la fecha de la elección, porque para eso sería necesario una reforma constitucional, ni siquiera una enmienda. Pero ¿usted cree que es posible o a lo mejor necesario mover las fechas de la primera y segunda vuelta? No, porque tienen un doble discurso, Jimmy. Por ejemplo, sale la ministra de Gobierno y dice, hay que abrir la economía. Perfecto. Pero cuando sale una manifestación del 25 de mayo, no, hay que reprimir, no se puede aceptar las protestas. O sea, abrimos la economía para lo que les conviene, pero no se puede aceptar las protestas del pueblo. O sea, el tema no está allí. Si uno supiera, por ejemplo, que quedándose en la casa se resuelve el problema, no se resuelve. No, en Quito el otro día, hace una semana, tenían 54 pacientes graves que no tenían cama. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos en la casa? ¿Se agrava alguien? No hay una cama. ¿A qué nos quedamos en la casa? O sea, si el gobierno pudiera tenernos en la casa hasta el 24 de mayo del 2021 y después del 25 de mayo tomar un vuelo para irse a vivir en el exterior, lo haría. Entonces, en esto juega la política. Yunda, por ejemplo. Yunda permanentemente está acompañando al gobierno para que no nazca del gobierno. Entonces, Yunda dice, yo creo que no debemos pasar a semáforo amarillo, debemos volver al rojo. ¿Por qué? Porque Yunda es parte de esto para que no lo frían después de todas las travesuras que se ha hecho en el municipio de Quito, que es otro tema que lo tienen represado, ya está abriéndose, pero esa corruptela del municipio de Quito es tan o más grande que la de la prefectura del Guayas. Entonces comienzan a jugar con los semáforos, sí pero no y no pero sí, para ver que la gente esté tranquila. Por ejemplo, difirieron que este lunes pasado ya debían los funcionarios públicos haberse reintegrado. Lo difirieron, ¿por qué? Porque está la ley de apoyo humanitario en discusión y porque van a precarizar la relación laboral y van a suprimir puestos del sector público. La solución no está en votar gente cuando fue la Gran Depresión de Estados Unidos, hace más o menos un siglo. El problema de la depresión se resolvió generando empleo, pero no generando empleo con la boca. La gente dice, y se quejan de esto, Jimmy. Dicen, es que el Estado está obeso. Ya, ok, está obeso. Pero ¿y dónde está el sector privado que ofrezca opciones de trabajo? Y si tiene opciones de trabajo, Jimmy, son para colombianos, son para venezolanos, son para gente de otras partes, porque allí incluso precarizan más la relación laboral. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que en el Ecuador hacen la fiesta en el sector petrolero, empresas extranjeras que no tienen ni un centavo y que lucran de que los contratistas nacionales les den trabajando el tema y ellos ganan un dineral y los dejan perjudicando. Tenemos que pensar en el Ecuador. Tenemos que ser un poco más nacionalistas, lo cual no quiere decir chauvinistas. Pero tenemos que pensar en el Ecuador. Cuando yo abro el periódico hace años y dicen la cervecería nacional la compraron los colombianos, me entristezco. Me entristezco porque un país tiene que tener ahorro interno y el ahorro interno lo generan las empresas nacionales. Hay que invitarlo al empresariado nacional a que invierta y a que se comprometa con la inversión, no solamente privada, sino pública. Que no pongan la plata donde no deben poner, para no tener que todo el año estar sacando dinero. El país es un país exportador neto de capitales. Doctor, ese es parte del juego económico mundial. Pero seguramente coincidiremos en que es importante la inversión extranjera de todas maneras, salvo que usted considere que la opción es
que tengamos un país eminentemente nacionalista. Obvio, Jimmy. Le voy a poner un ejemplo. Pero si este es uno de los cuentos, no de la patria, sino del mundo. La empresa privada es eficiente. Mentira. Le voy a poner un ejemplo. Petroamazonas produce un barril en $17. Y con la misma plata del Estado le paga por el mismo barril a una empresa transnacional en el Ecuador $36. ¿Qué es más conveniente? Bueno, sí, tiene O sea, razón. tan sencillo como eso. Entonces, no terminamos de entender qué es un servicio público, qué es un sector estratégico. Y dentro de ello, qué es lo que le conviene al Estado ecuatoriano. ¿Usted cree que, mire Sarkozy, le pongo este ejemplo y permítame. Sarkozy cuando estalla la crisis del 2008, una crisis espantosa, va a Estrasburgo, al Parlamento Europeo, y da un discurso, y dentro del discurso dice esto: he creado un fondo de soberanía nacional de Francia. Soberanía, mire esa palabra, que aquí ya nos vendieron el cuento que la soberanía no existe. Con recursos del Estado, para ayudar al empresariado francés. Porque yo no voy a ser el presidente que pueda permitir que, fruto de esta crisis, mañana despertemos con que las empresas francesas hayan pasado a manos extranjeras. Mire usted ese pensamiento. Acá no, acá que vengan a llevarse todo. Pero cuando hablan de, por ejemplo, el acuerdo comercial con Estados Unidos, eso es de chiste, pues, Jimmy. Que venga la inversión de afuera, pero apropiarse de los bienes del Estado. Pero dice, con excepciones, dicen las cámaras, que no toquen la parte agrícola, que no toquen esta parte, lo de aquí, lo demás acá. Son empresarios e industriales de pacotilla. Entonces, tenemos que, si no entendemos que debemos fortalecernos internamente, porque incluso en el mundo internacional, el pez grande se come al chico. Yo he puesto este ejemplo alguna vez en un medio. Si a una hija mía la viola un americano, es tan grave como que la viole un cubano, un venezolano, un chino, un brasileño. Es lo mismo. Entonces tiene que el Ecuador creer ¿en quién? En el Ecuador. Porque todo el mundo quiere hacer fiesta con el más ingenuote, que es el Ecuador. Toda la vida nos hacen pedazos. El Perú ya recuperó plata de Odebrecht. El Ecuador no ha recuperado un centavo. O sea, es un país de ingenuidad y candor, pero ese país hay que cambiarlo. Porque tenemos que educarlo políticamente y controlar para que no se haga tanto festín con los dineros del Estado. Para que, por ejemplo, ¿usted cree que debe haber arbitraje nacional entre dos personas? Nacional, no diga internacional. Dos personas. La una empresa afiliada a una cámara. Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, o Cámara de Comercio de Quito. Y la otra un natural, una persona contratista. Y que vaya a arbitraje de la Cámara de Comercio, que donde es miembro uno de los dos actores. O sea, tenemos que tener un poco de lógica. Bueno, eso es ser juez y parte. Eso es ser juez y parte. parte. Hasta el fútbol lo está resolviendo la Cámara. Por Dios, no sean ridículos. No sean ridículos. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos de su tiempo. Es una entrevista larga, pero muy interesante. Que tenga usted un buen día, doctor. Un abrazo virtual. Gracias por sus opiniones. Usted también, Jimmy, y le felicito por todo lo que usted hace, porque la libertad de expresión se abra. Porque la libertad de expresión, en última instancia, lo que hace es destapar la verdad. Así que le felicito. Siga adelante, Jimmy. Gracias, doctor. Muy amable. 8 de la mañana con 26 minutos. Fue el doctor Augusto Tandazo, que, bueno, ya no costó mucho entender que está decidido se ha animado también a participar en política. Criterios muy interesantes. Hay que apostar más por lo nuestro.